Bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos. Deseo de todo corazón que puedas tú percatarte y aprovechar las bendiciones del Dios Todopoderoso en tu vida. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que estamos en sintonía una vez más. Eh, es muy útil para ti y para mí entender y reflexionar en las cosas espirituales. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante. Necesitamos saber muchas cosas para así poder escapar de la ignorancia, de el error y encaminar nuestra vida conforme a lo que el alto y sublime Dios ha decretado. Hermano mío, hoy quiero hablarte de un tema que para algunos es escandaloso, pero es necesario que lo analicemos y tú y yo podemos cobrar conciencia de lo que implica, conforme a lo que está escrito en la Biblia respecto de este tema. Este tema, mi hermano, es muy sensible para la mayoría de las gentes, ya que se sienten aludidas y a veces sienten que es una agresión lo que uno les dice. Pero no, lejos está de mí querer levantar una contienda en ti, querer que tu corazón se predisponga. No, lo único que me interesa es que tú entiendas, conozcas lo que el libro dice. El tema a tratar es el tema de la idolatría. Necesitamos estar claros respecto de lo que Dios dice de este punto, porque muchas veces estamos confundiendo las cosas y agregamos a los conceptos ideas que no tienen un sustento bíblico. ¿De dónde llegó? ¿Cómo surgió la idolatría en la humanidad? La Biblia nos da una referencia de esos conceptos. Pero vamos a ir por partes, vamos a comenzar para ir entrando en textos bíblicos. Te voy a invitar a que leamos una porción bíblica. La porción bíblica se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el verso 22. Dice así mi traducción. Estando pues Pablo en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de la tierra para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación para ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Estos textos, hermano, forman parte de un discurso del apóstol Pablo en Atenas, Grecia, cuando él andaba predicando. Yo considero que si tú llegaste a la high school o a la escuela secundaria, te vas a dar cuenta que la cultura griega en su tiempo era lo más alto, era lo más elevado en conceptos filosóficos, espirituales, conforme a la idea que tenían, y era la corona de la tecnología en aquel tiempo. Y nos dice San Pablo que él, cuando llegó a Atenas,
entró en un lugar donde había muchos altares para las deidades de aquel tiempo y se maravilló porque a pesar de la cantidad enorme que había de altares con imágenes, con tallas, con ideas, había uno que solamente era un nicho, pero no había ninguna imagen en ella y solamente había un recuadro al pie de ello donde decía al Dios no conocido. Hermano, si tú lees todo el capítulo vas a encontrar que habla de epicúreos, de estoicos y todo ese concepto son los hombres de ciencia de aquel tiempo. Y hermano, necesitamos tú y yo entender cómo surgió en la humanidad la idolatría. Para saber dónde surge o dónde comienza la Biblia a registrar la idolatría, yo voy a invitarte a que vayas al libro de Génesis en el capítulo 4, en el verso 26. Allá en los albores del inicio de la Biblia, dice en el capítulo 4, verso 26. Voy a leerte desde el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Es importante entender esto, porque algunas traducciones dicen que entonces comenzaron a invocar el nombre de Jehová o a llamarse del nombre de Jehová. Hermano mío, buscando yo información de estos textos, encontré esta información. Por primera de cuentas, la necesidad de lo espiritual, Dios lo establece en el hombre cuando éste es creado. El hombre no alcanza a entender todo esto, pero Dios estableció en el interior del hombre el deseo por la eternidad, por el siglo venidero o por el mundo espiritual, como lo quieras llamar. Y dirás, hermano, pero ¿dónde dice eso? Mira, te voy a invitar a que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Hay traducciones, hermano, que advierten diferente. Yo me fui, hermano, a una traducción del hebreo al español en forma literal, y en el texto lo vierte así, se traduce así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún la eternidad dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Donde dice mundo, mi hermano, en el idioma hebreo, la palabra que se usa allí es olam. Y olam es sinónimo de eternidad. Por eso, a veces no entendemos por las traducciones. No es que estén amañadas, sino que cada traductor vierte en el lenguaje que considera que va a poder entender la gente más fácil. Así que bien, volvamos. El ser humano desde que nace tiene implantado en él el deseo por las cosas espirituales. ¿No me crees? Pregunta a cualquier individuo, a cualquier persona, no importa de la religión que sea, puede decirte que no cree en nada. Tú pregúntale, ¿qué piensas de la eternidad?
¿Con qué consideras tú que hay después de que te mueres? Y la mayor parte de ellos, por no decir todos, siempre van a desear estar en ese espacio. En ellos hay una esperanza, no definida ni despertada en su conciencia, pero ellos quieren vivir más, quieren ser eternos. ¿Por qué? Porque Dios le plantó en el hombre la eternidad o el deseo de ser eterno. Y entonces ahí es donde surge esto. Cuando Dios hizo el hombre, lo hizo perfecto. Mas el hombre tomó la decisión de hacer algo que le había dicho que no. Cuando los expulsaron del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y conoces la historia, cómo Caín mata a Abel por cuestiones de conciencia y conceptos espirituales, de entendimientos de espiritualidad. Yo le llamaría no entendimiento de espiritualidad, sino por conceptos religiosos. Mirarás en la Biblia que cuando ofrecieron ambos sacrificios, dice el texto que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, mas no así el de Caín. Y muchas gentes piensan que Dios tenía favoritismo por Abel, pero no es así, no es así, hermano. Lo que sucede que Abel dice que tomó lo mejor que tenía de sus ovejas y se lo sacrificó como un regalo al Creador. Caín tomó de lo que tenía a su alcance y llevó del fruto de la tierra. No es que valga más una oveja que algo que se produce o grano que hay de la tierra. No, es la intención con la cual se dan las cosas para Dios. Caín no tenía mucha conciencia de los valores espirituales, le interesaba más el mundo físico. Por eso, cuando miró aquella situación que Dios miró con mayor agrado a Abel y su ofrenda, él se enojó y hubo una situación donde Caín mató a Abel. Y la narrativa la vas a encontrar en el capítulo 4 de Génesis. Ahí yo te invito a que lo leas con calma después de que oigas este video, mires este video. Y vas a darte cuenta que después del diálogo que tuvo Dios con Caín, a donde lo conmina Dios a que haga una reflexión, a que genere una conciencia, pero aquel hombre, Caín, está absorto en lo físico, se escuda o se excusa en cosas tribales. Dice que cuando fue sacado de ese lugar y fue expulsado del campamento donde vivían, se fue hacia el oriente. Y dice que allá conoció a su mujer y tuvo un hijo. Y hermano, dice el texto que capítulo 4, verso 17 de Génesis, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y luego dice el 18, y a Enoch le nació Irad, a Irad engendró a Mehuael, y Mehuael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Y tomó para sí Lamech dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpas y órgano. Y Sila también parió a Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Hasta ahí. Mira cómo dice que Caín se fue, formó familia, tomó mujer,
y engendró un hijo y se puso a construir una ciudad. Dirás, ¿y qué tiene eso de malo? Mira, hermano, lo que nos enseña este texto así tan simple es que Caín se ocupó el 100% en las cosas terrenales. Era una familia no numerosa, no sé cómo le llames, pero, numerosa, 20 o 30 personas, pero quiero decirte que el término que construyó una ciudad implica que se dedicó de tiempo completo a completar un, una meta terrena, olvidándose así de las cosas de Dios. En ninguna parte, hermano, de la Biblia, ni en los otros libros que hay que hacen comentarios de la Biblia, existe una mención que Caín haya entrado en arrepentimiento y haya vuelto su rostro a Dios. No, no lo hizo. Por lo tanto, él en la distancia y en el tiempo y en sus ocupaciones terrenas dejó de transmitir a las generaciones, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, dejó de transmitirles lo que había aprendido allá con Adán, lo que le había enseñado su padre Adán. No lo transmitió a los hijos. Pero hermano, hay algo que tenemos nosotros que entender. Recuerda que en Eclesiastés dice que Dios plantó la eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, en los descendientes de Caín se despertó el deseo de las cosas espirituales. Ellos querían saber, ellos necesitaban buscar una conexión con el mundo espiritual, pero no sabían cómo. Papá Caín no enseñó a su hijo y menos a su nieto y menos a su bisnieto y menos a tataranieto. Así que mi hermano, ¿qué es lo que pasó? Lo que sucede, hermano, que cuando no tienen la información, por iniciativa propia comienzan una búsqueda. Empezaron a buscar a la divinidad, empezaron a buscarlo. Es curioso, empezaron a buscar y fueron encontrando conceptos y generando ideas a través de ello. Dicen los libros que hablan de esta época de Caín y Abel y la descendencia, porque si hay libros, no pienses que no existía la escritura es junto con el humano, empezó con el ser humano, en el tiempo muchos lo perdieron y siempre en las civilizaciones o en las naciones, los más pudientes conocen de ciencias y artes, no así la masa popular. Pero volvamos al punto. Caín rompió la conexión con Dios al no volver en arrepentimiento nunca más. Por lo tanto, su descendencia no tuvo el conocimiento de cómo conectarse con el creador del universo, con el Padre Celestial. Así que ellos comenzaron a mirar su entorno, empezaron a mirar y comenzaron a sacar deducciones. Hermano, obviamente que ellos empezaron a decir que algo o alguien tenía el poder para hacer las cosas. Mira, dice que el descendiente de Caín, Lamec, tuvo hijos. Uno fue
campesino, uno fue ganadero, pero llama la atención que hubo otro que manejaba muy bien, dice, fue el padre de todos los que manejan o tocan arpa y órgano. Músico. Los orígenes de los músicos aquí van. Y luego dice que Tubal Caín era un experto maestro en manejar el metal y el hierro, o sea, fundir. Manejaba minerales. Y la hermana de Tubal Caín, que es la cuarta mujer que se menciona por nombre en la Biblia, primero es Eva, luego Ada, Sila y Naama. El nombre Naama en hebreo quiere decir agradable, agradable en extremo. Y Naama, dicen los libros que hablan de estos tiempos, que Naama tenía una característica desde nacimiento. Dios le otorgó un timbre de voz, pero mucho, mucho, muy hermoso. Eh, ¿Has oído hablar que las sirenas cantan? El canto de las sirenas que embelezaba a los hombres en los barcos y los despeñaban o los hacían perder la conciencia. Esto es una narrativa, fábula, historia que se pierde en el tiempo hacia atrás. Pero Naama cantaba tan hermoso que cuando los humanos escuchaban, quedaban embelesados en esa voz. Hoy en día hay personas que tienen un timbre de voz que embelezan al que le escucha. Así que juntemos todo. Al no tener conocimiento de las cosas de Dios, empezaron en su ignorancia a decir que Dios era algo o alguien. Primero, observaron detenidamente y miraron que había entidades muy poderosas porque registran que Adán había entrado en contacto con seres espirituales, el ángel que custodiaba el huerto para que no regresaran, y pensaron que que los seres angélicos eran los creadores. Y comenzaron a adorarlos, comenzaron a decir, esos son Dios, esos son Dios. Cuando miraron que Dios, ellos no lo sabían, pero cuando miraron que había seres angélicos que eran los responsables de muchas cosas, eran responsables del movimiento del mar, eran responsables del movimiento de los astros, eran responsables de muchas cosas, ellos empezaron a suponer que esos seres eran dioses. No conocían al único Dios verdadero que es invisible y todopoderoso. Veían solo seres angelicales. Otros comenzaron a disertar y al mirar que el sol daba energía para que todo se calentara y germinara, dijeron, el sol es Dios, es la divinidad máxima. Y comenzaban a cantarle y comenzaban a adorarle. Otros miraron que todas las semillas de la tierra y los seres vivos eran influenciados por la atracción de la luna. La luna, su movimiento es elevar las mareas, o sea, es atraer hacia arriba todo lo que tiene agua. Dirás, no, sí, hermano, métete al buscador y pregunta
¿Por qué son las mareas en el mar? Mira cómo el movimiento o la atracción magnética de la luna hace que las semillas broten, hacen que los seres vivos se reproduzcan, o sea, den a luz, implosione el huevo, el feto nazca. Son movimientos de la luna que cuando se acerca a la Tierra atrae lo líquido, lo jala hacia arriba. Son ciclos que Dios puso y son profundos y maravillosos cuando te metes a entenderlos. Si tú agarras una cubeta, un tambo sellado, avientas semillas en tierra y lo tapas, y al cabo del tiempo lo levantas después de 15 días o un mes, encontrarás que todas las semillas brotaron, pero ninguna planta tiene el color verde. Es un color pálido, amarilloso, como paja pálido. ¿Por qué? Porque nunca le pegó la luz del sol. Que de pasada déjame decirte que es la luz la que hace los colores. Así que ellos dijeron, el sol, la luna, y comenzaron a adorarlo, comenzaron a rendirle homenaje o rendirle la preferencia de que ellos eran los máximos. Te estoy hablando de los tiempos de Caín y Abel, estamos hablando de los albores de la humanidad. Pero el texto, el texto base que leímos, cuando Pablo está en Atenas, Grecia, les menciona y les dice, miro que en todo ustedes son bien supersticiosos. ¿Qué es supersticioso? Si no lo sabes, métete al buscador y pregunta, ¿qué es supersticioso? Te voy a decir esta definición sencilla, pero tú búscale. Dice, es una creencia contraria a la razón. Así de simple. Tú sigue buscando ahí. Así que mi hermano, en estas condiciones comienzan las gentes a buscar de lo divino. Acuerda, estábamos hablando de Pablo. Dice que Pablo pasó por el Ópago y es un lugar donde había muchos altares, es decir, había infinidad de dioses y aún sabiendo que tenían sus divinidades particulares, intuían que se les había podido escapar a su conocimiento la existencia de un Dios que no conocían. Por eso pusieron un nicho vacío con una placa abajo que decía al Dios que nadie conoce o ha no conocido. Hermano, el ser humano anhela lo espiritual. Es increíble. Tú no tienes mucha información de los menesteres bíblicos, de los mundos espirituales, no tienes idea de cómo está este libro, pero tú muchas veces dices que en la Biblia está escrita la verdad de Dios, que está en la palabra de Dios, todo lo que Dios quiere que el ser humano sepa y haga. Y posiblemente al grupo donde tú vas a desarrollar tu culto, tengan como base la Biblia, porque hay muchos grupos que tienen como base la Biblia, pero no la entienden, mucho menos la leen. Entonces, ¿qué pasó? Quiero decirte, hermano, que la necesidad espiritual está dentro del ser humano y esa necesidad necesita tener satisfacción. ¿Por qué? Porque ¿cómo controla una persona sus emociones y su comportamiento? Hermano, sintiendo felicidad. No importa qué es lo que suceda, que el individuo se sienta feliz, lo hace moverse en esa dirección. Es decir,
sus emociones y acciones las va a realizar el ser humano en algo que le produce alegría, felicidad. Un hombre que descubrió el alcohol, las drogas, léase o entiéndase los vicios y se habitúa a ellos, él, para ser feliz, necesita estar metida sus emociones y sus comportamientos en aquello que le da alegría. Por eso el borracho canta, por eso echa gritos, por eso se ríe, platica solo, baila, cambia, cambia su actitud cuando está bajo los efectos de alcohol o de droga, que en ese momento a él, en su cuerpo, siente un desborde de alegría y cree que así es. Cuando las personas buscan de Dios, buscan algo que les produzca satisfacción, que les dé alegría. Por eso, hermano, la persona tiene diferentes deidades. Citaré, por ejemplo, a las personas que son católicas. Yo no sé qué tan católico seas tú, o quizás ya no lo eres, pero, hermano, dice dentro de la enseñanza católica que hay 11,000 vírgenes y cada una de ellas tiene gente que la venera, que la adora, que le rinde pleitesía, que la carga en los hombros, le hace fiesta, un guateque. Hermano, puede estar en una ciudad, en un pueblo, varios templos, pero cada uno tiene una imagen patrona y cada una tiene su festividad en su tiempo y cada uno tiene su grupo de seguidores y adoradores. Y ellos creen que ese santo es la máxima autoridad. No es nuevo. Mira que San Pablo menciona que allá en aquel tiempo, hermano, había muchos dioses y todos le pedían. Quizás si tú fuiste a la escuela vas a encontrar que había un dios supremo llamado Zeus, había Poseidón, estaba Hermes, estaba Marte, estaba Atenea, estaba Afrodita. Todas y cada una de las manifestaciones que el hombre miraba buscaba un ser que fuera la divinidad de esa área. Pero mira, ¿cómo va a ser esto? ¿Por qué te da felicidad? ¿Por qué la persona es seguidora, adoradora, honradora, veneradora de una cierta imagen y otra no? Bueno, la enseñanza que se maneje de ese ser puede producir felicidad o conveniencia al individuo. Sí, sí, porque hay diferentes causas, hermano, diferentes, lo que hace que una persona se haga idólatra. Si en verdad es la búsqueda espiritual de relacionarse, de generar una línea conexión, un conecte con Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, aun cuando comience con las cosas inanimadas, vea una piedra, vea un árbol y diga que es Dios, vea que el elefante es divino, vea que la vaca es divina y comience poco a poco en el tiempo va a ir buscando hasta encontrar la luz. El ejemplo de ello es el patriarca Abraham. Cuando tú te metes a buscar su historia, vas a encontrar que él desde que nació
intuía que existía algo más que las gentes no veían y sabía que todo a lo que los humanos de ese tiempo le llamaban divino no era la plenitud. O sea, él sabía, intuía que había algo más allá, porque él miraba que el sol, al cual muchos decían que era Dios, el sol, al paso de las horas, era absorbido por la oscuridad y no podía el sol vencer la oscuridad. Miraba cómo la luna brotaba y dijo, esta, pero era lo mismo. Miraba cómo al paso del tiempo giraba y la claridad del sol absorbía a la luna. Así, hubo hombres, Nimrod, el emperador Nimrod, que se hacía pasar por Dios. Eso siempre ha existido, hermano, hasta el día de hoy hay unos locos que llegan al poder en algunas naciones y se sienten que son divinos. Y eso es para que la gente atarantada les crea y los siga y los venere y digan, oh, esto es así. Recuerdo, hermano, haber leído que en una ocasión Abraham, siendo joven, fue llevado ante el trono de Nimrod y le preguntó Nimrod, ¿qué acaso no sabes que yo soy el Dios que hizo todas las cosas, que yo soy divino? Y Abraham le dijo, si de veras eres Dios, ve dónde está el sol. Hazlo que regrese 2 horas, nada más 2 horas, no lo metas para allá de donde salió, que regrese 2 horas y te creeré. La respuesta sabrás bien, es imposible para el hombre. Así que mi hermano, vemos que por ignorancia la persona cree en cosas que no son Dios. Por eso dijo San Pablo, veo que son más supersticiosos. Es decir, están creyendo en cosas contrarias a la razón. Analiza tu vida. ¿Tú en verdad andas detrás del Dios Todopoderoso que hizo el cielo y todas las cosas que en él hay? ¿O estás siguiendo, venerando, adorando otra cosa? Déjame aclararte algo. El idólatra sabe que está haciendo mal porque es un convenenciero. Hay ignorancias, hay idólatras que son ignorantes, esos son nobles, no tienen el conocimiento por eso. La Biblia está lleno de ejemplos, hermano mío, pero también hay idólatras que son voluntariamente idólatras a pesar de que saben que es un error. Eso se llama conveniencia. Dirás, ¿cómo? Sí. ¿Crees tú que algún ídolo, déjame usar este lenguaje dentro del mundo católico porque Latinoamérica está lleno, ¿tú crees que una cierta virgen de las 11,000 o uno de los tantos y tantos santos que se veneran y se adoran a lo largo y ancho del mundo tienen poder para hacerle algo al ser humano? ¿Tendrá el poder para castigar a aquel que no le adora aunque le prometió adorarle? ¿Tendrá el poder para perdonarle los pecados, las baquetonadas que hizo a aquel individuo? No, no puede. No tienen capacidad ni de limpiarse la cara porque son nada, son barro, son tierra, son estáticos, son inertes, sin vida. Aquí se cumple el adagio que dice más vale perro vivo que león muerto. Así que mi hermano, el idólatra se refugia en ese sentir de idolatría porque según en su razón el ídolo lo protege. ¡Ay, la Santa Muerte me protege! No protege a nadie. Y no sé por qué dicen que es santa. Pero es creencia contraria a la razón. Que el santo fulano es más poderoso. Y, hermano, son conceptos que se manejan sin conocimiento. Dijo San Pablo, veo que son muy religiosos. Dice. Ustedes adoran, pero intuyen que hay una divinidad.
Y allí, mi hermano, es donde Pablo interviene y dice, hay un altar que pusieron ahí que para el Dios que no conocen. De ese les vengo a hablar, del que hizo el cielo, el que hizo la tierra, el que hizo el hombre, él hizo y sostiene todo el universo. ¿Cómo? Sí, hermano. Puedes ver allá en la carta a los Romanos capítulo 1, en el verso 18. El verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce a ellos, a los humanos, es manifiesto porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno potencia y divinidad, se echa de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos o necios y truncaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpiente. Así que, hermano mío, tú que estás así, que buscas de Dios, pero todavía vas y te postras ante una imagen hecha por mano de hombre. Y no me vengas con que no, yo no las adoro, yo solamente las venero. Venerar es adorar aquí en donde quiera. Tú puedes decir, te vas a decir o te dijeron, no, no es adoro, es respeto, es veneración, porque sigo el ejemplo de ellos. Pamplinas, hermano, ni siquiera los conociste. Hubo una sola mujer llamada María en español que fue madre de Jesús, de la cual emanan las 11,000 vírgenes, son 11,000 Marías. Y todas dicen que es la misma. Imagínate nada más los conceptos que se manejan. Unos por ignorancia y otros por conveniencia. Pero tú, ¿de veras, de veras, de veras crees en eso? ¿En qué basa tu fe? ¿Estás creyendo en forma supersticiosa, contraria a la razón? ¿Conoces tú el Evangelio de María, la madre de Jesús? ¿Dejó alguna carta escrita? ¿Conoces el Evangelio de María Guadalupe, la que adoran en México? ¿Conoces un Evangelio de San Pedro? Sí lo hay, está escrito y lo tienen sacado de la Biblia porque es, según ellos, apócrifo, que quiere decir difícil de entender, nomás que dijeron aquellos que es falso. No, si tú lo lees, llegas a conclusión que Pedro dice, adora a Dios. Hermano, mira cómo no necesitas más de que solamente lógica, lo razonable. Alguien tuvo que haber hecho las cosas. Alguien tuvo que haber hecho el cielo, la tierra, todas las cosas que hay. No fueron solas. Alguien las hizo. Y en eso alguien, hermano, es Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 20, en el verso 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare sino su nombre en vano. Así que mi hermano, no le busquemos. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y puede ser. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y puede ser desde lo más ridículo hasta lo más exaltado. Pero déjame decirte una cosa. Ningún ser creado podrá igualarse en poder al Dios creador del universo. Y a ese es el que yo sigo. Y es al que yo quisiera que tú entendieres y encaminares tus pasos en su senda. Por eso, hermano, no juegues, no te justifiques, ni trates de evadir tu responsabilidad de relacionarte con el Dios Todopoderoso. Recuerdo una frase que mi suegro decía en vida: a mí, con que Dios me quiera, los angelitos que ni me hablen. Así de simple, viejo. Así de sencillo. Queriéndome Dios, que ni me pelen los angelitos. Y si no me quieren hablar, no me interesa. Por eso, hermano, ánimo, échale ganas, reflexiona y analiza. Tiene poder en lo que crees para cambiar tu vida, para sacarte de tus problemas, para perdonar tus pecados. ¿En qué lo sustentas? Sigue adelante, hermano. En otra ocasión volveremos a hablar de este tema, más áreas, porque es muy extenso. Son muchas vertientes que tenemos nosotros que entender, pero vamos a ir paso a paso. De mi parte, Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, un café entre hermanos es delicioso cuando hablamos de las cosas del Creador. Amén.